Bueno, mi nombre es Guillermo Pestrellini, cardiólogo pediátrico de acá del Hospital Fleming. La idea es charlar de insuficiencia cardíaca. Me gusta, me gusta arrancar con esta primera diapositiva, que un poco por qué, ¿no? Porque por ahí no tiene mucho que ver, ¿no? Pero en realidad es importante cuando uno habla de insuficiencia cardíaca también saber, digamos, cuál es el corazón suficiente, el normal, ¿no? Entonces ahí uno se empieza a preguntar, estamos viviendo, digamos, una etapa en donde hay mucho sobrepeso y sedentarismo, y el corazón, digamos, se ejercita, así como se ejercita el músculo esquelético, se ejercita también el músculo cardíaco. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Entonces, un corazón suficiente depende de algunas variables, ¿sí? De lo que por alguna vez han visto, lo que es la precarga, la contractilidad del corazón, del músculo, y la poscarga. ¿Sí? Cuando nos referimos a la precarga, nos referimos principalmente a la presión por unidad de superficie que va a soportar el ventrículo izquierdo en su máximo llenado, ¿sí? Y depende del volumen sanguíneo, del volumen que vuelve a la aurícula, ¿sí? De la competencia venosa y también de la masa muscular en miembros inferiores. Por eso también un poco esto, ¿no? Esta imagen, que ya por ahí les voy a comentar un poco más. Luego tenemos la contractilidad, ¿sí? Que es, obviamente eso va a depender de la fuerza que tenga ese músculo, del trabajo que tenga, ¿sí? Y la poscarga. La poscarga va a depender de la presión arterial sistémica, de las resistencias vasculares. Un individuo que, estos son todos adultos, ¿no? Pero nosotros estamos en la parte pediátrica y se sabe que desde la parte pediátrica el músculo, si bien no se hipertrofia por todavía la falta de andrógeno, ¿sí? Hasta por lo menos la pubertad, sí tiene algunos cambios que son importantes y que van a hacer a todo esto que estamos hablando de la insuficiencia cardíaca. Va a mejorar, el entrenamiento va a mejorar la vasculatura muscular, ¿sí? La microvasculatura, la cantidad de capilares que llegan al músculo. Va a mejorar la cantidad de mitocondrias que tiene ese músculo, el tamaño de las mitocondrias, la actividad oxidativa y todo eso que tiene que ver con el corazón, que justamente el fin del corazón es llevar y suplir de oxígeno a los tejidos. Entonces, un individuo sedentario obeso, en ningún lado por ahí yo lo he visto que se lo considere como una insuficiencia cardíaca, pero es un interrogante, la verdad, porque ¿qué corazón es un individuo con niños con sobrepeso que por ahí no tiene ningún síntoma? Es un potencial paciente que por ahí puede llegar a tener insuficiencia cardíaca más adelante, porque el individuo no entrenado tiene, por ende, un aumento sostenido de la resistencia sistémica, y que eso va a ser un aumento de la poscarga y en algún momento generalmente va a generar algún problema cardíaco. Entonces, un poco arrancar con esto para dar el mensaje que hay que prevenir un poco, y se previene justamente con la actividad física, sino llegar digamos, a la adolescencia con un cuadro por ahí de sedentarismo, sobrepeso, ya síndrome metabólico, que eso empieza en lo molecular y muscular y se termina, digamos, manifestando más en lo cardíaco después. Como definición, acá puse dos definiciones que están buenas, que podemos decir que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas secundarios a anormalidades específicas circulatorias, neurohormonales y moleculares, ¿sí? Y por otro lado, es un síndrome clínico y fisiopatológico que es resultado de la disfunción ventricular, sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión o la combinación de dos. Entonces, en el niño tenemos varias expresiones, porque hay cardiopatías congénitas. Entonces, un corazón puede estar insuficiente porque tenga, por ejemplo, sobrecarga de volumen, una comunicación interventricular, por ejemplo. Una comunicación intraauricular, un ductus grande, bueno, y sobrecarga de presión también, una estenosis, por ejemplo, una estenosis valvular severa, hablando un poco de lo que es la... No se está viendo en la transmisión. Como etiología podemos ver varias, digamos, definirlas en lo que son las cardiopatías congénitas. Dentro de las cardiopatías congénitas tenemos las que tienen shunt de izquierda a derecha, que pueden ser las que tienen sobrecarga, digamos, o hiperflujo, ¿sí? C y B, canal AB, ductus, ¿sí? Las ventanas aortopulmonares, insuficiencias valvulares, obstrucciones a los tractos de salida, ahí donde tenemos las estenosis aórticas, estenosis pulmonares, supravalvular pulmonar. Son todas cardiopatías congénitas que pueden llegar a provocar insuficiencia cardíaca.
Después tenemos las enfermedades del músculo, ¿sí? Las miocardiopatías, en donde, bueno, podemos tener disfunción sistólica, disfunción sistólica o diastólica. Dentro de ellas podemos tener enfermedades agudas como la miocarditis o síndromes como el síndrome de Barth, deficiencia de carnitina, todas otras deficiencias moleculares que pueden dañar el músculo. Y bueno, las miocardiopatías hipertróficas también. O sea, dentro de estas tenemos las hipertróficas dilatadas y restrictivas, así que son todas enfermedades del músculo que pueden llegar a provocar insuficiencia cardíaca. Las arritmias, que bueno, en la charla siguiente vamos a hablar un poco también de las arritmias, en donde las tenemos las más frecuentes, que son las taquicardias, ¿sí? Las taquicardias por ventrada son las más frecuentes, y que hay un cuadro que en una taquicardia sostenida durante mucho tiempo se puede dar una miocardiopatía secundaria a la taquicardia, ¿sí? Y después, bueno, cuadros infecciosos, ¿sí? O cuadros, por ejemplo, de alto, digamos, de estado hiperdinámico, como la tirotoxicosis, que es una patología a tener en cuenta también. La anemia severa y la tirotoxicosis hay que tenerla en cuenta porque son dos patologías que se suelen ver bastante en el consultorio. Como clasificación, lo podemos dividir en 4 partes, ¿sí? Con 4 tipos de pacientes, que son un poco acá, hablando, digamos, de lo que teníamos al principio, ¿no? El paciente ese que tiene síndrome metabólico, quizá acá no está incluido, pero por ahí tendríamos que incluirlo. Son los pacientes que tienen un riesgo aumentado de tener insuficiencia cardíaca, pero todavía no tienen nada, ¿sí? O sea, podrían tenerla, porque no se tienen el padre con una miocardiopatía hipertrófica, entonces quizá el hijo ese puede llegar a tenerla, porque todavía no tiene nada, no tiene hipertrofia, no tiene síntomas obviamente, entonces bueno, se lo estudia con periodicidad para, en el momento que se detecte algo, bueno, avanzará en el estadio. Después tenemos en un estadio B, que son ya pacientes con alguna alteración morfológica, alguna patología estructural o alguna alteración en el músculo cardíaco, pero que no tienen síntomas, sino no han tenido nunca síntomas y no los tienen. Y el grupo C, que bueno, tenemos ya esta alteración cardíaca y además han tenido o tienen algún tipo de síntoma. Y el tipo D son los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca crónica, digamos, que es complicada para el manejo y que requiere ya de terapias inotrópicas o requiere, por ejemplo, asistencia circulatoria mecánica o trasplante cardíaco, ¿sí? Eso serían como los 4 grupos de pacientes más importantes. Dentro de la fisiopatología, en un principio, ese corazón que, digamos, el sistema nervioso simpático va a generar una vasoconstricción, aumento en las resistencias sistémicas, aumento en la TA, y eso secundariamente va a provocar daño y muerte en los cardiomiocitos por señales intracelulares. Y la estimulación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, y la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a provocar vasoconstricción, retención de sodio de agua, aumento de la precarga y secundariamente fibrosis apoptósica. Un poco esto también está bueno ya saberlo, porque también en función de esto después vamos a saber hacia dónde va el tratamiento, ¿sí? Para justamente ir en contra de estos mecanismos que son compensadores, pero que en definitiva terminan empeorando todo, ¿sí? Porque, claro, son más perpetuadores que otra cosa. Entonces acá tenemos un poco la reducción. Está el fantasma modificándome todo. Bueno, entonces
Entonces, el gasto cardíaco es reducido, entonces va a estimular la activación del sistema nervioso simpático, con el aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, vasoconstricción, y eso va a la toxicidad miocárdica. Y por otro lado, la hipoperfusión va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo mismo, vasoconstricción, retención de sodio de agua, y bueno, lo mismo que decíamos recién. Todo eso va a perpetuar el daño, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir pasando de una clase hacia la otra. Esta es como la clase, la clasificación de Ross, que es como la más útil para niños, que es como la que está emparejada con la de la New York, ¿no? Que es la automático, clase 1, clase 2, taquipnea leve o ¿no? Diaforesis en la alimentación en los lactantes, disnea al esfuerzo en bueno, niños más grandes. La clase 3 es una marcada taquipnea o diaforesis en la alimentación en lactantes y bueno, tiempo prolongado en la alimentación con retraso de crecimiento. Y en el niño, marcada disnea al esfuerzo. Y la clase 4 ya son síntomas como taquipnea, retracciones, quejido o diaforesis en reposo. Sí, eso sería un poco la clasificación del paciente en función de sus síntomas. Como signos y síntomas, podemos pasar capaz a este que es un poquito más completo. En niños, digamos, en lactantes, tenemos como signos la taquicardia, taquipnea, diaforesis, quejido, aleteo nasal, broncosibilancias, ritmo de galope, desplazamiento del choque de la punta, palidez, hepatomegalia, o perfusión alterada, ¿sí? Y los síntomas, ganancia de peso alterada, disminución de la ingesta oral, dificultad respiratoria, diaforesis, ¿sí? Y bueno, ya en los niños más grandes, mayores de 5 años, pero que acá en esta clasificación, como signos tenemos la taquicardia, la taquipnea, edema periférico. Acá quizá, digamos, en lo que es la extensión yugular, es más quizá en los niños más grandes o adultos, pero se puede ver también sibilancias, ritmo de galope y hepatomegalia. Y Sí. para los médicos más jóvenes, que si te fijas en los recién nacidos, los infantéricos y en la primera infancia, los signos y síntomas son muy subjetivos, también en cuanto a insuficiencia respiratoria que no tenemos siempre, entonces claro, uno tiene que tener un alto índice de sospecha y a veces lo que pasa es desapercibido, dentro del cuadro uno lo puede interpretar como respiratorio, el ritmo de galope, porque es lo que te está marcando a la insuficiencia cardíaca. Exactamente. Bien, y entonces como síntomas dentro de lo que es el niño más grande, dolor abdominal, náuseas, vómitos, disnea en el esfuerzo, en el ejercicio, ortornea, fatiga, apetito alterado, tos. La verdad que bueno, se superponen con muchos síntomas que pueden ser gastrointestinales, respiratorios. Entonces bueno, hay que estar alerta un poco siempre o sospechar la parte cardíaca. Cuando uno lo va a estudiar a los chicos, entonces en el electro, yo acá puse taquicardia sinusal, pero en realidad hay muchas cosas, porque en el electro uno, si tiene un paciente con una cardiopatía congénita, o si es operado o no, vas a ver muchas cosas, puedes ver sobrecarga de volumen, puedes ver ejes del QRS desviado, puedes ver intervalos PR prolongados, puedes ver bloqueos completos, por ejemplo, en un faloto operado, puedes ver un bloqueo completo de rama derecha, un montón de alteraciones electrocardiográficas, pero lo más, por así decir, específico de una insuficiencia cardíaca es que una de las compensaciones que tiene el corazón es que aumenta la frecuencia. Es decir, el gasto cardíaco lo maneja, si uno ve se acuerda de la fórmula de volumen sistólico por frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto va a intentar modificarlo, ¿sí? Y entonces, bueno, se observa una taquicardia sinusal, por ejemplo. La radiografía de tórax, ver la silueta, ver que no haya ningún infiltrado pulmonar, que sea compatible, por ejemplo, con un edema de pulmón o un derrame. Y en el ecodoppler, bueno, ahí terminás de confirmar si hay o no una cardiopatía estructural, si hay por ahí un corazón estructuralmente normal, no tiene cardiopatía congénita, pero que tiene, por ejemplo, una dilatación o tiene una restricción.
Característicamente, por ejemplo, la miocardiopatía restrictiva genera dilatación de las aurículas, la miocardiopatía dilatada genera dilatación de ventrículos de aurícula, y la miocardiopatía hipertrófica, que a veces es un desafío porque hay chicos que son deportistas y tienen una hipertrofia del deportista, que es justamente un poco también a lo que me refería al principio, ¿no? Ese corazón del deportista que nosotros le llamamos, ¿es realmente un corazón de deportista o es el corazón que capaz tendríamos que tener todos si tuviéramos una vida menos sedentaria? Eso también es una pregunta para hacerse, porque es un corazón que en general tiene el diámetro un poco más aumentado, sobre todo en deportes que son más aeróbicos, el básquet, por ejemplo. Corazones que tienen un poco el septum un poco más engrosado, con un límite, ¿no? En donde hay un límite gris que por ahí a veces confunden. Este es un deportista con un miocardio, un septum de 12 milímetros y está muy en el medio y no sabe si se puede dar una miocardiopatía hipertrófica o una hipertrofia del deportista. Entonces, bueno, pero esas alteraciones uno se pregunta, ¿no? ¿Son realmente del deportista o si todos desde chicos tuviéramos una actividad que, digamos, estamos preparados y yo creo que hechos para estar en actividad y no ser sedentarios? Entonces, lo definimos como el deportista, pero quizás debería ser no habitual. Y respecto al laboratorio, después les voy a mostrar una tablita, y después bueno, puede aportar la resonancia, el cateterismo de la biopsia, pero eso ya por ahí es más para casos más complejos. La resonancia aporta en las empatías complejas y por ejemplo, las miocardiopatías, como la hipertrófica, por ejemplo, aporta para ver el realce con gadolíneo, ver si hay, digamos, fibrosis intersticial, son todos datos que aportan para un diagnóstico. El cateterismo es para medir principalmente los gradientes, las presiones, las resistencias. Entonces ahí uno bueno, va a poder ver bien las resistencias pulmonares, la presión pulmonar, ¿sí? Y si hay gradientes valvulares. También se puede calcular el gasto cardíaco, que también puede ser un valor importante. Y la biopsia, si es necesaria, para bueno, determinar digamos, la etiología o bien la anatomía patológica de alguna miocardiopatía. Desde el punto de vista del laboratorio, un laboratorio general que incluya hemograma para ver principalmente anemia. ¿Sí? La anemia, sobre todo si es crónica o severa, puede llegar a provocar, digamos, paro de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los electrolitos, siempre ver todo, ¿no? Sodio, potasio, calcio, ¿sí? En los pacientes, por ejemplo, postquirúrgicos, de cardiopatías congénitas, siempre es muy importante el calcio, porque me empeora, ya son ventrículos por ahí que han sido sometidos a una digamos, sutura y bueno, han sido, digamos, dañados mecánicamente, entonces ya de por sí tienen algún defecto en la construcción postquirúrgica y si además le sumas un calcio bajo, otros trastornos hidroelectrolíticos, eso, digamos, empeora siempre el cuadro del paciente. Entonces siempre hay que ser muy prolijo con los electrolitos, porque por ahí no lo mencioné, pero bueno, se acordarán del potencial de acción, depende del sodio, del potasio, del calcio, del cloro, depende de todos los electrolitos para su funcionamiento normal. Y después, bueno, la función renal, porque, bueno, puede haber, digamos, daño renal, que puede ser un daño renal que puede provocar un daño cardíaco, o al revés, digamos, tener una insuficiencia cardíaca crónica que genere daño renal. Entonces siempre es importante esa retroalimentación que hay entre el corazón y el riñón, porque una cosa siempre va empeorando a la otra y hay que estar bien atento. La función hepática, por la congestión hepática que a veces genera, sobre todo, digamos, en todo tipo de insuficiencia cardíaca, pero también puntualmente, por ejemplo, los pacientes con Fontan, que tienen una circulación venosa que es pasiva hacia la parte pulmonar y que de repente torna la circulación venosa con una presión elevada, porque está comunicada con la circulación arterial. Pasa de tener una comunicación solamente venosa hacia la aurícula a pasar a estar comunicada con la arteria pulmonar, que tiene una presión de 25 milímetros de mercurio. Entonces eso hace que, por ejemplo, el hígado sea uno de los órganos que esté sometido a una presión mayor, como el intestino también, el intestino lo que genera después la enteropatía perdedora de proteínas, y el pulmón con la bronquitis plástica. Entonces esa es un poco la etiopatogenia de eso, ¿no? Un aumento en la presión venosa genera pérdida de proteínas en el intestino.
congestión hepática, puede generar daño hepático, hasta incluso en casos muy raros, pero que se ha visto hasta cáncer, hepatocarcinoma, digamos, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y una cosa importante que son el NT-proBNP y el BNP, que es el péptido natriurético, que tiene bueno, dos eslabones. Hay un poco el NT-proBNP, que acá hay otra diapositiva, que es un estudio en donde se estudió que el NT-proBNP puede servir, al ser más sensible, puede servir para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, incluso diferenciarla de un cuadro respiratorio, que a veces tienen cuadros similares. Entonces, una manera de diferenciarlo sería eso. De repente tenemos un NT-proBNP elevado. Acá ponen un valor de corte de 400 para el NT y de 100 para el BNP. Y por otro lado, el BNP serviría como para el seguimiento del paciente con cardiopatía, con insuficiencia cardíaca. Y eso, tenemos esa posibilidad de laboratorio. Sí, se debería poder. Se puede, pero a través del MEGA. Claro, O sea, pero el drama es que generalmente esto lo necesitas con una cierta prontitud, porque claro, vos estás haciendo un seguimiento, entonces por ahí esto se manda a Buenos Aires y tiene resultados toda la semana. Todo lo de la troponina y toda esa otra parte la tenemos. Claro. No incorporado nosotros. Sí, la troponina es otra cosa que se puede, digamos, solicitar, pero bueno, lo que está más estudiado y tiene, digamos, mejor sensibilidad y especificidad es el ONP y el BNP. Después el lactato, que bueno, los chicos en terapia lo manejan muy bien para el paciente que está por ahí en una insuficiencia cardíaca descompensada. El lactato es el parámetro de seguimiento, digamos. El lactato que aumenta o que va en aumento, que va en descenso, te va hablando de un paciente que va, digamos, empeorando su perfusión, porque habla un poco de lo que es el mecanismo anaerobio que empieza a generarse, entonces empieza a aumentar eso en el tejido, ¿no? Entonces empieza a aumentar el ácido láctico como un marcador. En el postquirúrgico, en general, los pacientes salen con un lactato alto y uno lo que tiene que ir viendo es que vaya descendiendo. Lo mismo para una insuficiencia cardíaca descompensada que requiere una internación en la terapia. Bueno, los estudios tiroideos, tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden generar cuadros de insuficiencia cardíaca, y el gas arterial también un poco para el manejo en el paciente crítico, ¿no? Así que bueno, eso estamos. Acá, bueno, los valores que van descendiendo desde el neonato hacia el adolescente. Un valor de corte que salía en el estudio anterior es 400 para el NT-proBNP y 100 para el BNP. O sea que, serían como valores donde uno podría tomar como parámetro para estudiar a los chicos. Pero acá está, digamos, como más específico en función de la edad, para sirve un poco mejor. Y dentro de lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, primero tratar de eliminar las causas. Si hay una cardiopatía congénita, una CIB, por ejemplo, que se puede operar, o se opera, digamos, tratar de hacerlo en tiempo y forma antes que se genere un daño ventricular que haga que de repente corregir la cardiopatía te deje aún con, por ejemplo, hipertensión pulmonar refractaria, o con un daño ventricular o una dilatación de cavidades. Entonces es importante no solo la corrección, sino la corrección a tiempo. La tetralogía de Fallot, por ejemplo, también es una cardiopatía que uno debiera corregir en tiempo y forma. Todas, en realidad. Si todas tienen digamos, su edad ya estipulada en donde debiese hacerse. Eso es importante porque ahora vamos a ver por el caso que vamos a presentar, que hay, bueno, una de las cirugías que no pudo hacerse y que eso influye un montón en lo que es el pronóstico del paciente. Y si hay enfermedades sistémicas, lógico, ¿no? Por ejemplo, un lupus o, bueno, trastornos hidrocolípticos, tratar de modificar todo lo que sea extrínseco a ese músculo cardíaco que se puede mejorar. Y después, bueno, el control de síntomas y el progreso de enfermedad con medidas generales, aporte calórico, oxígeno, restricción de sal y líquidos, y la medicación, donde uno va a apuntar a disminuir la presión pulmonar, aumentar el gasto, mejorar la perfusión orgánica y retrasar la progresión de la enfermedad. Acá en la medicación vamos a ir un poco a atacar esos mecanismos compensadores. Y en la terapia,
quizá vamos a ir más hacia la disminución de la poscarga de ese corazón, a mejorar o bajar las resistencias sistémicas, cosa de que justamente logremos una compensación y también de aumento de la contractilidad, ¿no? Con el inotrópico, mejorar la contractilidad del corazón, bajar la poscarga, tratar de mantener estable la precarga, así que tenga una volemia adecuada, que llegue a su ventrículo para que pueda funcionar adecuadamente, mientras por ahí se elimina la anoxa que le está generando esa descompensación, ¿no? que a veces no te puede ser una arritmia, puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Y en el tratamiento tenemos, en función de los estadios, el que habíamos nombrado recién, el estadio A, que era el que puede tener una insuficiencia cardíaca, porque todavía no tenía nada, o sea, no tenía nada todavía, entonces no hacía ningún tratamiento. En el estadio B, un paciente que es asintomático, ya está escrito que igual, porque uno ya sabe que tiene la cardiopatía, hay que iniciar el tratamiento, ¿sí? ¿Y con qué se inicia? Generalmente con un IECA y con un beta-bloqueador. En general, esas dos medicaciones son las de inicio en el estadio B, en Alapril, carvedilol. No hay ningún inconveniente con indicar esas dos medicaciones. Y en el estadio C ya se le agrega en general algún diurético, que en general es la espironolactona. Se agrega esa tercera medicación. La digoxina, por ahí no tanto, está incluida ahí, pero la digoxina se ha dejado un poco de eso. No se usa tanto ya. Antes era muy utilizada, tiene algo de efecto inotrópico, pero genera arritmias también, y la verdad es que no se usa tanto. Y en el estadio D ya el uso de todo lo que son los inotrópicos, dilatadores, vasodilatadores y la asistencia ventricular. Dentro de la asistencia ventricular, los dispositivos de asistencia ventricular, que eso por ahí es más específico y complejo, pero está bueno decir algo de eso. Tenemos por un lado el ECMO, que es algo transitorio, que es una circulación extracorpórea con una membrana de oxigenación, que muchas veces se usa. Hoy está escrito hasta para el RCP, o sea, dentro del RCP el ECMO está incluido. Un paciente que de repente tiene un paro en un hospital, por ejemplo, y se lo reanima, y bueno, un paciente que en el hospital se dispone de ECMO, muchas veces el ECMO es justamente una estrategia para rescatar a ese paciente. Estamos hablando de cosas complejas, ¿no? Pero está inclusive descrito para eso. Y se describe también para el paciente postquirúrgico, por ejemplo, un paciente que se opera de una tetralogía de Fallot y queda con un ventrículo derecho que no le gusta del todo al cirujano, pero que puede mejorar, entonces el paciente digamos, básicamente lo que le dijo, una membrana de oxigenación que toma la sangre venosa y expulsa hacia la arteria, o sea, toma de la cava y larga hacia la aorta. Lo mismo para los dispositivos que son más de mantenimiento. Por ejemplo, hay uno que se llama Berlin Heart, que es un corazón artificial, básicamente, que es un dispositivo de oxigenación y que tiene esa característica. Se, digamos, toma sangre de las venas para puentear el corazón, y ese corazón que, por ejemplo, tiene una miocardiopatía dilatada con una disfunción severa y que está en plan de trasplante, y siempre esos dispositivos son puente a algo, puente a una cirugía o puente a un trasplante, no son un tratamiento definitivo, o sea, no puedes dejar a un paciente con un dispositivo así sin saber hacia dónde va. Siempre puente a algo, en general a trasplante. Son pacientes que ya están, digamos, en una insuficiencia terminal. Así que bueno. Y estas son un poco por ahí las dosis de las medicaciones. La furosemida para 1 miligramo kilo día, la enalapril a 0,1 miligramos kilo día, carvedilol a 0,1 a 0,3 miligramos kilo día, y la espironolactona 3 miligramos kilo día. ¿Sí? Después tenés todo el resto de otra lista de medicaciones que por ahí se usan menos, y todo lo que son los inotrópicos para el manejo entero. ¿Sí? Acá, en Alapril, en todos estos estudios se demostró que disminuye la mortalidad, ¿sí? En algunos, disminución de la muerte súbita. Así como el carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol, son medicaciones que está demostrado que disminuyen la mortalidad. Entonces, por eso, digamos, en el estadio B no hay que tener miedo de indicarlo. Pero ya nosotros
sí, sí. O sea, es carvedilo no se usa mucho, por lo menos acá en Mendoza. El, Solamente utilizamos el carvedilo. carvedilol sí, se puede también usar el propanolol, pero el propanolol se usa, hay que usarlo 3 veces al día. Ahí está el bisoprolol. Lo que pasa es que en adultos se usan muchísimo el bisoprolol, metoprolol, enalapril, captopril, bueno, tenemos un montón, pero en niños, digamos, lo que está más estudiado son los primeros, ¿viste? Los que, con los que se salió, claro, con los que se tiene más estudio. Y la verdad que no se innova mucho ¿viste? Decir, bueno, le voy a indicar un captopril, no, enalapril, no, está, indica eso. Salvo que, bueno, en algún momento empiece a haber más experiencia con otra o que se demuestre o haga estudios con otra en donde haya una ventaja. Pero la verdad es que no. Esto es un poco de lo que hablábamos recién y un poco de lo que es trasplante cardíaco. Los pacientes que tendríamos que considerar son los pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio terminal, con miocardiopatías o con cardiopatías congénitas ya reparadas y que sabemos que ya, digamos, no le podemos ofrecer nada de lo quirúrgico. Eso es una de las cosas que cambió no hace mucho. Antes, el paciente que tenía un Fontán ya disfuncionante era un paciente que no se trasplantaba directamente, no le ofrecía el trasplante. Ahora sí, digamos, son pacientes que sí se pueden trasplantar, obviamente siempre y cuando no tengan ninguna de las contraindicaciones que ahora les voy a decir. Entonces, también se puede pensar en eso cuando es un paciente que tiene una limitación marcada del ejercicio, de la actividad. Lo ideal es medirlo eso con el consumo de oxígeno. Si uno pudiera medirlo con el consumo de oxígeno y constatarlo, sí, uno digamos, puede pensar como una de las variables para trasplante. En el niño eso es más complicado, requiere medición de gases. En el seguimiento del ventrículo único está bueno medir el consumo de oxígeno, la difusión de dióxido de carbono, pero bueno, es más complicado y no se hace como debería hacerse quizás. Entonces, porque es un parámetro también para pensar en trasplante. Cuando hay pacientes con arritmia, todas digamos, obviamente son todos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿sí? Con una disfunción ventricular grave. Los que tienen arritmias, los que tienen hipertensión pulmonar, pero que no tienen resistencia fija, eso es importante, porque si tiene una resistencia fija elevada, eso quiere decir que no responde a las medicaciones antihipertensivas, ya pasa a la tablita de contraindicaciones, y en el caso de que se haga, por ejemplo, un trasplante cardiopulmonar, que es más complicado y de mayor mortalidad, no cumple criterios de trasplante cardíaco. Entonces, como contraindicación, enfermedades malignas, recientes o recurrentes, infecciones activas o recurrentes, enfermedades sistémicas, enfermedades metabólicas o genéticas con un mal pronóstico a corto plazo, mal pronóstico a largo plazo, disfunción hepática y renal que no se explica por lo cardíaco, ¿sí? Que tengo una enfermedad asociada que sabiendo que uno le mejora la cardíaco y el otro va a seguir empeorando, también lo deja fuera un poco del trasplante cardíaco y lo que le decía recién, hipertensión pulmonar irreversible farmacológicamente. Eso se mide con cateterismo. El cateterismo ahí es muy útil, se mide la presión pulmonar, las resistencias pulmonares. En general el límite es entre 6 y 7, algunas bibliografías marcan 6, otras 7, que se han medido en unidades Wood, eso. Y una vez que uno mide una resistencia mayor a estos valores, lo que se hace es una prueba con vasodilatación pulmonar. Si responde y logramos disminuir por lo menos a 3 esa resistencia, decimos que es reactiva, entonces ahí, bueno, sirve para el trasplante o sirve, por ejemplo, para algunas correcciones de cardiopatía congénita. Encontramos una CIA un paciente por ahí de 18 años. ¿Y la prueba con qué haces? ¿Con óxido nítrico? Con nítrico se puede hacer, sí, se puede hacer con nítrico. Y ver si responde, digamos. En el mismo se puede hacer, en el mismo cateterismo. Después lo otro que se puede hacer, si ves que no hay una respuesta significativa, se puede dejar al paciente 6 meses con un antihipertensivo, con Bosentan, con sildenafil, y volver a repetir el cateterismo, y si ves que la resistencia cayó, puedes demostrar que es digamos, es irreversible, o sea, es reversible la presión pulmonar elevada. Y en ese caso, bueno,
no solo sirve para esto, les decía que también para las cardiopatías congénitas sirve el shunt de izquierda a derecha sostenido, genera hipertensión pulmonar. Primero es reversible y luego se torna irreversible, como me dice Menger. Entonces se hace esta misma prueba, porque vos de repente encontrás, no todos, digamos, los nenes llegan, por ejemplo, con una CIB no sé, a la semana de vida ya diagnosticada, bueno, al año lo operaste, no, eso no siempre pasa. Muchas veces le encontramos un nene ya más grande con una CIB, entonces uno lo que tiene que ver es esto, digamos, si realmente la resistencia pulmonar te va a permitir cerrar la CIB. Si vos cerrás una CIB con una hipertensión pulmonar severa, el paciente le va a colapsar el ventrículo derecho. Entonces, eso es una buena prueba. Así que bueno, nada, como mensaje eso, tener en cuenta el corazón como el fin que tiene es básicamente llevar oxígeno a los tejidos, pero no tiene que ayudar un poco también esa fuerza cardíaca para poder lograrlo. Y lo más sencillo y más accesible que tenemos para lograr eso es la actividad física, aumentando, como les decía, los capilares musculares, mejorando la oxigenación, la cadena oxidativa en el pulmón. Disminuir con todo eso la resistencia periférica, con eso disminuir la poscarga del corazón. Mejorando la musculatura de miembros inferiores, mejorás la precarga del corazón, mejorás la contractilidad porque responde el corazón con una hipertrofia que hace que su contractilidad sea mejor. En definitiva, la precarga mejora, la poscarga mejora, la contractilidad mejora y en definitiva es un corazón que, por ejemplo, te toca un diagnóstico de una leucemia en donde vos haces tratamiento de anticiclínico que puede ser cardiotóxico y es un corazón que llega distinto. Entonces, por eso es importante lo que se hace antes, porque si vos llegás a una enfermedad crónica, a una enfermedad aguda, una miocarditis, por ejemplo, con un corazón ya que no se lo considera enfermo, pero en realidad deberíamos considerarlo también enfermo, porque es un corazón que está funcionando forzado, porque digamos, ese músculo que tendríamos que trabajar no lo hemos trabajado. Entonces, eso es un buen mensaje como para también desde lo que es la clínica manejar eso y tener como, digamos, pensar más allá de que solamente capaz, viste, es la salud del síndrome metabólico, tener la glucemia normal, de tener el colesterol normal, como que si uno se va más a lo molecular, también tenés efectos beneficiosos. Así que bueno. Acá tenía como uno, no sé si quieren que lo hagamos, como una especie de casitos. Sí, Niño de 2 años con cuadros respiratorios recurrentes y problemas gastrointestinales es llevado a la guardia para evaluación. Los padres informan que duerme más que hace unos meses, está menos interesado en su comida y parece cansado durante el día. En el examen cardíaco, los ruidos R1 y R2 son normales, tiene un ritmo de galope. El paciente es derivado de cardiología, ¿cuál de las siguientes es la mejor prueba inicial para la evaluación de este paciente? Ecodoppler, prueba alimentaria, falta de una semana, prueba de sueño, iniciar beta bloqueante. Muy bien. Perfecto. ¿todos vamos con la 1? Ecodoppler, bueno, claramente digamos hay que descartar una cardiopatía congénita o una cardiopatía estructural. Prueba alimentaria, digamos, por ahí te lo pone digamos, por el tema de la alimentación. Holter de una semana es raro, ¿sí? O sea, un Holter haríamos un electro primero en todo caso, y si íbamos un Holter sería 24 horas en una semana. Prueba de sueño, ¿no? Y beta bloqueantes, ¿por qué iniciaríamos con beta bloqueantes? Claro, dijimos que en realidad por ahí, digamos, después una vez teniendo el diagnóstico le indicamos beta bloqueantes, pero no van a ser solos, capaz. Claro. Así está muy fácil. No, sí. Estaba fácil. Son todas fáciles. Niño de 3 años llevado a la guardia para evaluación por fatiga progresiva y problemas respiratorios recurrentes. Fue vista previamente en el servicio de urgencias y fue tratada por vigilancias con buena respuesta. Como vemos, está sana. El examen físico se presenta hepatomegalia. El ecocardiograma muestra agrandamiento vía auricular. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable de este paciente? Una estenosis aórtica, hepatitis, flutter auricular, miocardiopatía restrictiva, secuela de enfermedad de Kawasaki. Por ahí algo les dije recién de la aurícula. La miocardiopatía restrictiva. Bien.
La estenosis aórtica lo que provocaría, primero, bueno, es el gradiente a nivel aórtico, una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? La hepatitis, bueno, tenía hepatomegalia. El flater auricular es una arritmia, una de las más frecuentes y que bueno, No se manifestaría no sé, así, digamos. claro, se manifestaría por ahí con un cuadro agudo, digamos, taquicardia. Puede provocar, digamos, estos síntomas. Claro, puede provocar síntomas, digamos, de insuficiencia cardíaca, si es un flutter, digamos, sobre todo de más de 48 horas. Eh, pero bueno, lo que te marca acá un poco el diagnóstico es el agrandamiento auricular, que es característico de la miocardiopatía restrictiva. Se dilatan las aurículas porque el ventrículo, tanto el ventrículo izquierdo como el derecho, se vuelve más rígido, tiene menos intensibilidad, entonces secundariamente, primero la aurícula empieza con su contracción, que es típica de la aurícula, digamos, genera como una especie de compensación hasta que esa compensación no es la suficiente y la aurícula ya pasa a ser como una cavidad, digamos, de capacitancia que se dilata y lleva el flujo hacia atrás, digamos, flujo retrógrado, tanto a pulmón como digamos, a toda la circulación derecha, digamos, al miembro inferior. Entonces son pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar, patomegalia. Así que bueno. Y el Kawasaki, el Kawasaki está bueno por ahí que se ponga como, bueno, nosotros tenemos aquí un paciente que tuvo un Kawasaki con un diagnóstico tardío y que tiene un aneurisma de coronaria izquierda, de las dos coronarias en realidad. Entonces son pacientes que obviamente que se presentarían con un cuadro de insuficiencia cardíaca en el caso de que ese aneurisma por ahí se obstruya o se rompa, ¿sí? Claro, el bebé, entonces en ese caso se comportaría como un cuadro más fulminante, ¿no? Porque digamos, tendrías como un fallo cardíaco por un infarto, que sería algo no tan solapado como esto. Y bueno, un niño de 10 años que está siendo seguido en la clínica de cardiología por antecedentes de insuficiencia cardíaca asociada a insuficiencia de válvula mitral, permanece asintomático, ha demostrado un crecimiento y desarrollo adecuado para su edad. El cardiólogo que le comparte, el cardiólogo que lo sigue comparte que el niño tiene una función sistólica alterada. ¿Cuál de los siguientes es el próximo paso más apropiado en el manejo de este paciente? Indicar un IECA, cirugía de válvula mitral de urgencia, evaluación nutricional y revisión de ingesta de sodio, indicar dioxina, indicar mildorinona biológica. Bueno. No nos dice cómo estaba tratada esa chica. Nada. No tenía nada. Estaba en seguimiento, nada más. Ajá. Claro. Siempre acá, digamos, esto es como más complicado, porque la cirugía de valvular mitral, digamos, no la haríamos de urgencia, porque en la cirugía valvular mitral siempre hay que tratar de hacerla, digamos, lo más tarde que se pueda por una cuestión de tamaño, digamos. Si uno tiene que hacer plástica, se hace una plástica, pero sabes que esa plástica no va a andar para siempre, entonces en algún momento hay que poner una prótesis. Y la prótesis no la puedes poner a esta edad, puedes poner una prótesis a los 10 años y la chica, nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero ya tiene disfunción. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Claro, habría que medicarlo y ECA. Y la mildorinona bioral, yo la única que conozco es la endovenosa, así que. Pero los chicos no lo saben. Podrían haber caído. Una niña de 9 años con antecedentes de miocardiopatía, seguida en la consulta de cardiología, ya tiene hepatomegalia en el examen y fatiga en el ejercicio. Está tomando enalapril para tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál de los siguientes es el medicamento más apropiado para agregar a su régimen de tratamiento? Bueno, el carvedilol. El Rosolán. El Rosolán no. Para la mamá. Bueno, sería el carvedilol.
Creo que este era el último, creo que es este. Un niño de 10 años con antecedente de cardiopatía congénita compleja, insuficiencia cardíaca congestiva, es llevado a la consulta de cardiología para su seguimiento. Está tomando enalapril y carvedilol, está fatigado durante el día y a sus padres les preocupa que no puede participar en las actividades escolares debido a su fatiga. ¿Cuál de los exactamente? Le agregamos espinomelactona. Dobutamina no, por bueno, espinomelactona. O sea, básicamente esos son los tres tratamientos que no tendríamos. Así que bueno. Bueno, y ahora tenemos los espérate de cambio esto. Está bien. ¿Quieres pasar? Claro, bueno, sí, Bueno, ahora la mayoría ya nos conoce, las únicas personas que nos pueden llegar a desconocerse es la gente que está conectada por Zoom. Yo soy Camila y Alexandra, somos residentes de pediatría y vamos a presentar un caso clínico que tiene relación con el tema que expuso el doctor Piastrellini. Buenos días. No, gracias. Bueno, el caso clínico de hoy se trata de un paciente escolar masculino de 6 años de edad. La fecha de ingreso fue el 17 de febrero y este paciente consulta en la guardia por presentar dolor abdominal y vómitos. Como enfermedad actual, es un paciente que comienza 24 horas previas a su ingreso con un dolor abdominal generalizado y múltiples episodios de vómitos, pero los padres refieren que el paciente tuvo una transgresión alimentaria y no presenta otro signo o sintomatología asociada. Como antecedentes personales de este paciente, dentro de los antecedentes neonatales, un nacido de término con un peso adecuado para la edad gestacional. Este paciente presenta un diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita compleja con un canal auriculoventricular desbalanceado. Estuvo internado en neonatología durante 20 días, donde presentó una taquicardia supraventricular y fue tratado con propanolol. Como antecedentes patológicos tenemos el diagnóstico prenatal que ya mencioné. Al año de vida se hizo una cirugía, el procedimiento Glenn. Posteriormente, en julio del 2019, este paciente presenta una insuficiencia de la válvula auriculoventricular de moderada a severa, por lo que en diciembre del mismo año se hace un cateterismo. Posteriormente, en noviembre del año 2020, se hace una cirugía plástica de la válvula auriculoventricular con insuficiencia valvular severa, realizándose un nuevo cateterismo en julio del 2021. En el último control que este paciente presenta en el Hospital Garrahan, ya se plantea el trasplante cardíaco. Dentro del triángulo de evaluación pediátrica de este paciente, es un paciente que al momento de llegar a la guardia no presenta un esfuerzo respiratorio. En cuanto a su apariencia, es un paciente activo, reactivo, está conectado. Y en cuanto a la circulación, sí presenta una cianosis peribucal y acral. Al examen físico de ingreso, en lo positivo del aspecto cardiovascular presenta un soplo holosistólico, los pulsos periféricos, están presentes y simétricos, el relleno capilar es menor de 2 segundos y se evidencia la cianosis peribucal y acral. Desde el aspecto respiratorio, presenta en lo positivo una saturación aérea ambiente 70% y los padres refieren que la saturación habitual del paciente es entre 74 y 85%. Y desde el aspecto gastrointestinal, el paciente presenta un abdomen blando, depresible, levemente doloroso a la palpación, de forma generalizada. Se realizan exámenes complementarios donde reportan un laboratorio con una policitemia, un hematocrito de 60%, una hemoglobina de 19.9 y una acidosis metabólica en el estado ácido base. Y se solicita una rayos X de tórax donde se impresiona una cardiomegalia. Se asume como un dolor abdominal de causa médica más probable, vómitos incoercibles, deshidratación leve del 3%, la cardiopatía congénita compleja con un ventrículo único y en lista de espera de trasplante cardíaco y se decide su internación. En sala pediátrica se inicia un plan de hidratación con una solución 140-20 con el 100% de las necesidades basales más el 3% del déficit previo. En este momento el paciente
comienza una descompensación hemodinámica presentando frecuencias cardíacas de 191 latidos por minuto, frecuencias respiratorias de 40 respiraciones por minuto y presenta edema bipalpebral, la cianosis peribucal. El abdomen se encuentra blando, depresible, doloroso en toda su extensión a predominio hipocondrio derecho. Por todo esto se decide disminuir el plan a 100% de las necesidades basales. Posterior a esto, el paciente sigue descompensándose, presenta un aspecto abotagado, con edemas bipalpebrales, la cianosis acral y peribucal y sigue manteniéndose taquicárdico con frecuencias cardíacas que oscilaban entre 180 y 190 y taquipnéicos con frecuencias respiratorias de 40. ¿Hace qué tiempo había transcurrido ahí entre esas clínicas? Cuando se decidió el plan de hidratación fue en la mañana, 9 de la mañana aproximadamente, y posteriormente en horas de la tarde se disminuye el plan y el paciente se pone en descompensa. La conducta se solicitó una rayos X de tórax donde se sigue presionando la cardiomegalia y se decide su fase autiva. En un TIP se asume como una taquiarritmia supraventricular, la cardiopatía congénita con un ventrículo único tipo canal AB con cirugía correctiva de Glenn. Se realizan un electrocardiograma donde reporta la taquicardia supraventricular y posteriormente se realiza una rayos X de tórax que sigue reportando la cardiomegalia. En UTIP se decide pasar como tratamiento a adenosina sin obtener respuesta y posteriormente se repite la dosis de la adenosina sin observar respuesta. Así que en este caso deciden el pasaje de amiodarona 5 miligramos por kilo con una dosis de carga a pasar en 15 minutos y seguido de esto queda la amiodarona 5 miligramos por kilo día en infusión continua a lo que el paciente presente una buena respuesta. Posteriormente, al día siguiente, el paciente fue trasladado a hacerse una rayos X de tórax y cuando regresa de dicho procedimiento presenta una mala evolución clínica. El paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, se asume como que fue una taquicardia supraventricular por mecanismo de reentrada, está edematizado con cianosis generalizada, presentando otra vez frecuencias cardíacas entre 175 y 180 con ritmo de galope y los pulsos periféricos presentes pero débiles. Así que se asume como una taquicardia supraventricular con compromiso hemodinámico. Se realiza en ese momento un ecocardiograma donde se evidencia un canal AB desbalanceado con la insuficiencia severa de la válvula auriculoventricular y una disminución global de la función ventricular. El Glenn estaba permeable y normofuncional. Por mala evolución clínica del paciente se decide la intubación orotraqueal por 48 horas y se requiere inotrópicos. Se asume el diagnóstico como la taquicardia supraventricular con compromiso hemodinámico superado, la cardiopatía congénita compleja y el plan del trasplante cardíaco y se decide administrar amiodarona vía oral. Con este tratamiento de la amiodarona presentó buena respuesta después de esto, así que se decide por buena evolución clínica su egreso hospitalario. La idea de presentar este caso clínico es un paciente que estuvo internado en nuestro hospital en el mes de febrero. Ingresó, como bien dijo Alex, a sala de internación pediátrica interpretándose el cuadro como una probable gastroenteritis o una transmisión alimentaria. En una primera instancia, a pesar de que el paciente era cardiópata, no se sospechó una insuficiencia cardíaca. Entonces, principalmente era poder reforzar la sintomatología que ya habló el doctor Chiastellini, que este paciente la presentaba en sus ingresos, la taquicardia, la taquipnea, el abdomen doloroso, predominio del abdomen derecho, la dificultad respiratoria que posteriormente durante el transcurso de su internación en sala fue asociando, y la descompensación principalmente hemodinámica cuando se le aportó el plan de hidratación al 100% más el déficit previo que se había calculado por los vómitos que había presentado. De todas formas, este paciente ya estaba anteriormente a la internación en plan de trasplante cardíaco, por lo que posterior a la buena evolución se dio su regreso hospitalario con control con su cardióloga de cabecera y
y el plan con el Hospital Garrahan de tratamiento. Perfecto. Por ahí yo Sí, quiero aportar algo en este paciente, que está muy bien la presentación, pero te hay una cosa que está. El chico cuando consulta por una cardiopatía que estaba descompensada y había una causa. La causa era su taquicardia. Teníamos una causa que estaba perpetuando. ¿No? Cuando lo revisé no tenía taquicardia. A nosotros no nos queda claro que la descompensación haya sido provocada por una sobrecarga de líquido, sino por mantener esta taquicardia supraventricular sin un tratamiento. Porque pasa que ahí de todas formas puede ser, a ver, tomando en cuenta cómo se presenta el paciente, es posible que esta taquicardia en ese momento no estaba ya sostenida, pero es lo que descompensa a nuestro paciente. Ya teníamos antecedentes neonatales de que este chico había tenido un episodio similar. Cuando lo recibimos en la terapia con Javier, nos cuesta mucho su primera taquicardia. De hecho, no hay una buena respuesta a la amiodarona inicialmente, hay una respuesta parcial. Entonces tenemos que multiplicar la dosis de la amiodarona y dejar un goteo más alto de lo que nosotros habíamos iniciado. Entonces, por ahí, para que quede claro, que tenía un chico con una cardiopatía congénita severa, con un proyecto de trasplante que todavía, publicamos con los colegas del Hospital Garrahan, todavía no estaba totalmente cerrado, el chico iba a entrar a trasplante, había por ahí la posibilidad de modificar este tratamiento, pero básicamente este chico lo que lo descompensa es su taquicardia. ¿Sí? Esa era la causa. No requirió mucha intervención farmacológica porque el chico le hicimos en total 3 cargas, son 15 miligramos kilo, y el mantenimiento estándar, 5 miligramos kilo día, y nosotros lo llevamos en algún momento a sus 15 miligramos kilo día. O sea, triplicamos la dosis habitual. Una vez que se logró revertir la arritmia, rápidamente revirtieron todos los otros síntomas gastrointestinales. O sea que si uno mira para atrás, en ese momento, bueno, cuando uno ingresa un paciente, es fácil ya después hacer la cronología hacia atrás, pero este chico nunca tuvo nada abdominal. El chico lo que tenía toda la congestión de su insuficiencia cardíaca por la cual estaba ingresando. Detectamos la arritmia de entrada, ¿no? Porque como dice Caro, quizá cuando ella la revisó, cuando lo revisaron ustedes, no la tenía en ese momento, pero claramente era lo que lo descompensó porque después esto ya se estableció en el diagnóstico del niño y necesitó como y el diagnóstico fue fácil, digamos, fue evidente, por hecho, es el electro. Claro. Entonces, la idea de esto es decir que ante un paciente que trae tantos antecedentes de tal importancia, digamos, tal peso, el electro hecho en las primeras horas de intervención o en la guardia misma, que tenemos la posibilidad de hacerlo, un poco es lo que te da la definición o lo que te da el diagnóstico. Digamos, por ahí para... Los chicos están aprendiendo y va una cuestión menos más, menos. Por ahí quizás descompensó más algo que ya venía descompensado, entonces no colaboró en nada. Claro, eso contribuyó al empeoramiento. Entonces, lo que hay que prestar atención es esto. ¿Los síntomas son claros o no de una gastroenteritis? No parece. Tiene un montón de antecedentes patológicos cardiológicos. Y yo sé que metiendo volumen, por ahí no me aseguro primero un electrocardiograma. Hecho eso, por ahí quizás la respuesta a compensar la arritmia. Y acá un poco desmenuzando, para digamos, estaría bueno, como dónde lo encasillaríamos a este paciente, ¿no? Como en la etiología. Porque tenés, en principio, dos etiologías, ¿no? La primera sería la enfermedad congénita, que está, digamos, un paciente que a esa edad tendría que tener una circulación de Fontan. Y quizás no la tenía porque, ¿por qué no la tenía? Porque no es candidato al Fontan, porque tiene una insuficiencia AB severa. Entonces, la insuficiencia AB severa es una contraindicación del Fontan. Entonces, a pesar de que se intentó hacer una plástica, igual no funcionó. Entonces, está en un Glenn, que ya sabemos que a esa edad el Glenn no le va a alcanzar para
digamos, para llevar circulación a la arteria pulmonar que logre un volumen suficiente para oxigenar. Y va a tener obviamente una saturación baja. Entonces, además de tener esa saturación baja, debe tener probablemente usted una poliglobulia. Entonces eso, ya esa poliglobulia ya sabes que te aumenta la resistencia sistémica, entonces eso aumenta la poscarga. Un paciente que ya tiene una poscarga elevada es un paciente que tiene, además de todo eso, una arritmia, o sea que dentro de lo que es la enfermedad congénita tiene una arritmia y eso hace que empeore todavía más, digamos, el llenado diastólico, o sea, empeora la precarga, empieza a empeorarle la precarga, la poscarga ya está aumentada y la contractilidad que está alterada porque tiene una disfunción severa y un plan de trasplante. Entonces tiene, de esas tres cosas que le hablé en la charla, tiene todo arruinado. Entonces, y esa taquicardia es como la que gatilla todo. Podría haber sido solo por su disfunción, podría haber entrado a la guardia sin taquicardia, sin una taquiarritmia, y el paciente podría haber entrado igual, digamos, y haber terminado la terapia, porque tiene, digamos, se conjugan las dos cosas acá. Por suerte, se terminó haciendo también, pero por suerte, digamos, por suerte este niño, digamos, con el tratamiento de la arritmia anduvo bien y pudimos ver hacia atrás que era la arritmia lo que realmente lo descompensó, pero podría haber sido simplemente su disfunción ventricular que, digamos, llegó a un estado de poliglobulia también, claro. La duda que tenemos que estuviera funcionando, o sea, claro. Habían varias situaciones que se podían... Tenían varias cositas, y después acá, ¿en dónde lo encasillarían a este paciente? En un grupo de D, o sea, estadio D, un paciente con insuficiencia cardíaca en estadio final, que requiere, bueno, en este caso requiere, a nosotros, por ejemplo, este tipo de pacientes muchas veces, cuando ya se pensaba o estaban ya en lista de trasplante, se anticipábamos a que por ahí, cuando veíamos que esa función iba a caer, empezaba a tener algún síntoma, se internaba pura y exclusivamente por infusión del levosimendan. Entonces, con el levosimendan vos tenías una duración por lo menos de una contractilidad un poquito mejor y quizá también una resistencia sistémica un poquito más baja durante por lo menos 2 semanas. Y ahí lo iba llevando, cada 2 semanas y así hasta que se trasplantaba cuando lo seguías donando o cuando iba al Berlin Heart, digamos. O sea, era como un paso. Entonces este niño obviamente requirió todo este tipo, no sé si levosimendan, creo que no, pero requirió, digamos, mirrinona, que tiene por ahí un efecto también, digamos, dilatador del sistema y además inotrópico. Entonces requirió inotrópico, tranquilamente en poco tiempo probablemente requiera, digamos, soporte mecánico, sí, un Berlin Heart. La terapia era justamente esto, suerte respondió muy bien cuando la arritmia. Claro, y otra cosa. Pasa esto que vos decís, la arritmia y el chico se está trancando. Y en estos pacientes siempre hay que obviar la adenosina, quizás, ¿no? En este tipo de pacientes con tanto tiempo de taquicardia, directamente ir a la amiodarona. Si la adenosina, la verdad que ahí, bueno, no, era muy poco probable que tuviera un efecto. Entonces, bueno, ir directamente a la amiodarona y, bueno, y después, bueno, en la charla que viene vamos a hablar un poco mejor de las arritmias, de los tipos de arritmias y todo. ¿Qué pasó con él? Porque tenía un punto de consulta en el carro. Y lo debe tener la doctora. No, como lo tiene Retamales, lo debe haber visto. No, pero no ha vuelto. Sí, Una pregunta, Guille. Sí. ¿Cómo para cuando no sea la terapia es como más fácil? Un paciente que tiene una como esta, tiene un cirujano, o sea, que le infla el cuadro. Sí. Deshidratado, cardiópata. En ese momento, ¿qué medidas toman? Como decíamos, sacar un electro, Claro, eso iba a ir a esto. Los exámenes, pues, digamos, en realidad lo primero que se tiene que pensar, yo creo, así como hacía el ejercicio con las chicas unos días después de que recibimos a este paciente, que ya tiene el ejercicio hecho con otro tipo de pacientes, por ejemplo, LLA. Viene un paciente con una LLA, inmediatamente se gatilla una cadena de cosas que es parecida a esta lista de cosas, quizá, pero nada más que para una leucemia. En este caso, capaz por ahí, digamos, faltaron algunos eslabones, se terminó haciendo todo, el paciente anduvo bien, pero quizá adelantarnos. Y
considerar paciente con una cardiopatía compleja, hacemos todo esto. Después si termina operándose una apendicitis, bueno, genial. Pero esto, digamos, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardio, hacer el laboratorio, todo lo que habíamos hablado recién, con el hemograma, con los electrolitos, la función renal, función hepática, si pudiéramos hacer el BNP en el televisor, genial, también nos vendría muy bien. Bueno, el gas y el lactato arterial. Y nada más, después resonancia, que tendría biopsia, eso no, ya está, con eso ya más o menos aproximás y bueno, por ahí puede tener tranquilamente una apendicitis, pero si vos tenés todo esto idéntico a lo que venía teniendo, si de repente ves un electro que no cambia respecto a lo que tenía por ahí en el control anterior, un eco igual y todo, y le duele mucho la panza, bueno, sí, Por capaz. ejemplo, venía deshidratado. Ujú. Y yo creo que se le apuntaron más que porque también se pensó que se puede conversar con el médico obrero. Entonces, cuando la paciente empieza con la taquicardia era visible, ¿no? Porque ya para la venía trayendo, por eso el dolor abdominal y todo. Pero cuando empieza, yo lo veo, no tenía dolor abdominal y tenía dolor de la taquicardia, decía, ¿no? Pero cuando empieza con ese cuadro, yo también digo, bueno, una cura. ¿Está? El paciente está sobrehidratado, tiene la bolemia alta. Claro, ahí digamos lo que hay que es justo, digamos, tratar de ahí no saltarse pasos, quizá por ahí, o sea, no habíamos hecho estas cosas antes, entonces por ahí lo que hay que tratar es no saltarse pasos, digamos, y primero decir, bueno, ante qué nos estamos enfrentando, porque esa taquicardia, claro, porque para recordar lo que dice la Caro, este chico confundió mucho el antecedente porque se juntó su transgresión alimentaria con múltiples episodios de vómitos. Entonces, realmente, más la apariencia de deshidratación inicial, avaló como al disociación hemodinámico primero, pero me parece que por eso lo que decimos, por ahí, por eso se desmata. Pasando acá en los síntomas, digamos, si uno ve, digamos, el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, eso, las náuseas y vómitos de por sí te provocan deshidratación, la sudoración también, la disnea, bueno, el apetito, digamos, pobre apetito, eso también, digamos, no te lleva a que el paciente no se hidrate, o sea, tiene más pérdida porque por ahí está sudoroso, porque tiene disnea, porque no toma líquido aparte. Y tiene vómito, entonces tiene pérdida de líquido por todos lados, entonces sí, lógicamente puede tener una taquicardia porque esté deshidratado, pero bueno, después cuando empezamos a ver que esa frecuencia aumenta a valores que bueno, uno no espera, típicos de una taquicardia sinusal, ahí No, ya, bueno, también. uno espera, a ver, o sea, para que un chico de esa edad que llega deshidratado por una gastroenteritis, porque lleva más de 3 días con gastroenteritis, Claro, no es sí. un bebé. Por ahí, yo Lo creo que el enriquecedor de esto, no, ¿qué te iba a decir? Lo enriquecedor de esto es, para nosotros que estamos acá y para los que nos están escuchando, es eso, el poder adelantarnos a estos episodios, el abrir el índice de sospecha, los motivos de consulta muchas veces no tienen que ver con lo que primero, o sea, esa transgresión alimentaria, una transgresión alimentaria puede ser algo sutil y que nos funciona como distractor para orientar todo el planteo diagnóstico a algo que no lo era. Entonces, el poder, fue muy enriquecedor charlar con nosotros con el equipo de clínica, de la residencia, porque el llevar los vómitos no siempre son por transgresión alimentaria. Un chico con insuficiencia cardíaca también vomita, un chico con una taquicardia no se alimenta y está deshidratado no se alimenta y no porque vomitó. Entonces, el abrir para nosotros el índice de sospecha para otros pacientes. Hay una cosa importante dentro de la evaluación pediátrica que nosotros, en nuestra primera acción importante como médico en un servicio de emergencia, ¿no? La apariencia y dentro de todos los antecedentes. Hay un antecedente de peso enorme. Sí, que es la cardiopatía. Y no solo es una cardiopatía, es una cardiopatía compleja y balanceada en un chico que tiene poca expectativa de tratamiento, ¿no? Entonces, por ahí, si vos tenés lo que decía Diego recién, que estuviera la gente de la guardia, porque ese paciente, cuando ingresa a la guardia, con solo presentarse como cardiopatía compleja, pasa sin el triage a ser amarillo rojo de entrada. venga lo que tenga. Y a lo que yo les quería decir es que más allá de que el chico, como dijo Guille, quizá podría terminar siendo una gastroenteritis, yo no tengo que pensar eso primero en ese paciente.
O sea, yo lo primero que tengo que descartar es lo más grave, que es lo que te puede llevar a la muerte. Que un chico con semejante antecedente. Entonces, como dijo Guille, no nos tenemos que salir de paso. Un chico con una cardiopatía congénita de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacerse en el servicio de emergencia es un electro. Sí, sí, hemodinámicamente, ¿cómo está? A partir de ahí. Lo que trae claramente eso es un cardiopatía. Entonces, cuando uno en cualquier situación necesita el consultorio, que consulta en el consultorio particular, de un paciente con ese peso, cualquier situación que tenga un estadio B, o C o D, cualquier situación lo va a empujar hacia su insuficiencia cardíaca. Entonces, la va a ser más rápido, rápidamente va a empezar a eso. Entonces, lo primero es descartar, para eso nos hace ver este paciente, es siempre la insuficiencia cardíaca. Todo lo otro que dice Paco, lo vamos manejando, entiendo. Pero para esto, si no iniciar tratamiento específico rápidamente, cada vez esa arritmia es más difícil también, porque no revertirla ni claro. También fue eso un poco lo que nos costó revertirla, eran las 48 52 horas de escalada. Creo que los chicos lo pensaron, por eso ya no hay terapia. Pero a lo mejor hay que pensarlo todo, con más fuerza, más convencida que sea la que te pasa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno,